Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 12 y versículo 14, donde dice: Vinieron ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseña el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Comienza este versículo diciendo que vinieron ellos y le dijeron: Maestro. Note cómo los enviados para sorprender a Jesús se presentan con un saludo hipócrita, ya que según el relato paralelo de Mateo, los fariseos dentro del grupo eran los discípulos de ellos. Mateo, capítulo 22, versículo 16, así lo dice. Y es probable que estos discípulos fuesen jóvenes estudiantes de teología que venían a Jerusalén para instruirse bajo la dirección de los grandes rabinos y seguir luego el oficio de escribas y maestros, ya que todos estos recibieron sin duda instrucciones precisas de cómo actuar y qué habían de decir. Indudablemente, hacen afirmaciones verdaderas, a pesar de sus malas intenciones. Y note cómo la interpelación se produce en el lugar donde Jesús estaba. Por tanto, habría mucha gente alrededor de él que escucharon las palabras que los recientes llegados dirigieron al Señor. Y se puede apreciar como la primera verdad en la salutación es el nombre usado para calificarle de maestro. Es sorprendente que muy poco antes habían puesto en entredicho si tenía autoridad para enseñar, como así muestra Marcos capítulo 11, versículo 28. Pero cuando ahora le llaman, hacen un reconocimiento público de que Jesús era verdaderamente maestro. Entonces, los religiosos, especialmente los fariseos, no reconocían su condición porque no estaba acreditado por una escuela rabínica, pero, sobre todo, porque enseñaba lo contrario a lo que ellos enseñaban. De manera que, en este caso, era un verdadero maestro, porque su enseñanza no estaba absolutamente condicionada por nadie. Sigue diciendo este versículo: Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Podemos notar como otra verdad claramente expresada es que aquellos sabían que Jesús era veraz. Y el comienzo de la salutación es muy semejante a la que usó también Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 2, donde dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero en el caso de el saludo era sincero resultado de un profundo convencimiento personal. Pero en cambio, en el saludo del grupo, es meramente adulación, es decir, puro halago, para atraerse la atención de Jesús, ya que seguramente pretendían que Jesús se distrayera y así fuera más fácil tomarle en alguna palabra en respuesta a la pregunta que le iban ellos a formular, para presentar como verdadera y sincera lo que acababan de decir. Le hace notar que no tiene en cuenta a nadie para enseñar la verdad. De otro modo, nadie le condicionaba para que dijese solo lo que era verdad. Es por eso que el Señor no temía a sus enemigos para dejar de decirla. No tenía en cuenta a sus seguidores para decirla. Note que era un maestro fiel a la verdad, que era su objetivo. Mejor dicho, él mismo era la verdad.
como así dice Juan capítulo 14 versículo 6, donde dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Continúa diciendo este versículo: porque no mira las apariencias de los hombres. Vemos aquí otro testimonio verdadero, es que Jesús no miraba la apariencia de los hombres para enseñar. Por otro lado, notamos que el sustantivo significa literalmente rostro, de ahí el sentido de apariencia, es decir, fijarse en lo externo de los hombres, ya que nadie le condicionaba para decir la verdad. Por tanto, la prueba era evidente, sobre todo en la firmeza expresada delante de los religiosos que le habían visitado antes, y en general en todos los conflictos que se produjeron, y especialmente con los escribas y fariseos, durante los años de su ministerio. El Señor no se cuidaba de nadie para pronunciar las verdades de su enseñanza. Tampoco buscaba el favor de nadie, sino que todos entendiesen verdaderamente el camino de Dios. Continúa diciendo este versículo: sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Nótese de nuevo, una nueva verdad es que Jesús enseñaba con verdad el camino de Dios. El Maestro ponía de manifiesto en sus enseñanzas cuál era el pensamiento de Dios sobre múltiples aspectos de la vida y establecía el modo como Él quería que quienes lo tenían por Padre se comportasen también en la sociedad. Esa era la razón de las continuas confrontaciones con el estamento religioso, que vivían vidas de piedad, pero aparente, negando con ellas las demandas recogidas de la palabra de Dios. Y ahora le hacen aquí una pregunta en este versículo que dice: ¿es lícito dar tributo al César o no? Vemos como la pregunta es capciosa, formulada para ponerlo en verdadero aprieto ante la ley romana, ya que por la ley judía no había podido atraparlo en ninguna palabra para formular una acusación de pecado en contra de él. Por tanto, ellos acuden a otra forma para que fuese posible hacerlo ante la ley romana. Y si nos fijamos bien en la pregunta, vemos que sitúa a Cristo para que se defendiese sobre si era legal pagar el impuesto a Roma, es decir, el impuesto imperial, que era odioso para los judíos porque expresaba el sometimiento y porque la moneda además llevaba el nombre y la efigie del emperador. Por otro lado, el verbo impersonal utilizado por Marcos está formado por el verbo ser, estar, y de ahí el sentido de estar bien. Pero hay algo más. En la expresión habla de si es lícito. Por tanto, se trata de un desafío a la legalidad. Note cómo una respuesta positiva sería considerada como un agravio a la nación, y una respuesta negativa sería considerada como una llamada a la rebelión en contra de Roma, ya que por la primera podría ser acusado según la ley de los judíos, y por la segunda lo sería por la ley romana. Y dice la última parte de este versículo: ¿daremos o no daremos? Note cómo esta comprometedora pregunta está reclamando de Jesús que se definiera sobre si se debía pagar el tributo o no. De otro modo, si se debía de dejar de considerar a Israel como una nación libre, sujeta solo a Dios, con lo que solo podría exigírsele el impuesto para el templo, o debía admitirse el yugo de esclavitud de Roma, reconocido en el pago del tributo o impuesto, ya que pagarlo era un acto de sumisión que, de alguna manera, aceptaba a otro dueño, para el pueblo de Dios, que precisamente no era Dios solo, y no pagarlo
era también un acto de rebeldía penado por la ley romana. Aquellos tenían, según su pensamiento, sin salida, de manera que sería acusado cualquiera que fuese la respuesta. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Comienza este versículo diciendo: Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo. Note cómo Jesús se da cuenta de la perversidad de aquellos aduladores, ya que percibió su pecado capital, que era la hipocresía. Y este pecado es la forma más sutil de la mentira, porque muchas veces pasa desapercibido por las apariencias externas. Y Jesús conocía la conducta de aquellos porque sabía lo que había en sus corazones. Sin duda, se trata de un conocimiento sobrenatural que la humanidad de Jesús tiene por comunicación de la omnisciencia de su persona divina, ya que aparentemente aquellos hombres venían revestidos de humildad y respeto para hacer una pregunta a Jesús, reconociéndolo además como maestro. Lo único que daba la impresión es que querían saber su opinión sobre el tema del que preguntaban, una cuestión importante también, por otro lado, para los judíos. Pero tras esta aparente humildad, se escondía la perversidad de los corazones que buscaban ocasión contra Cristo para poder condenarle a muerte. Eran, como todos quienes les enviaban, mentirosos, cuya hipocresía no podían ocultarse a la mirada del Hijo de Dios, que le descubría inmediatamente. Ante todo, el Señor pone de manifiesto la verdadera razón de la visita y de la pregunta, cuando les dice aquí: ¿por qué me tentáis? Nótese por otro lado el verbo que Marcos usa aquí, expresa la idea de probar, en la acepción más baja de tentar, es decir, probar con malas intenciones. Note que el engañador no pasa desapercibido ante la mirada penetrante de los ojos de Dios, ya que el Señor descubrió la hipocresía de ellos. Y téngase en cuenta que un hipócrita es el que dice una cosa, pero su intención es otra. Como se dice ante los fariseos, esperaban la respuesta para acusarle de impiedad, y los herodianos, por otro lado, para acusarle de sedicioso. Jesús pone de manifiesto delante de la gente que aquellos que aparentemente venían con el mayor respeto lo hacían para tentarle, ya que eran realmente hipócritas, por cuanto fingían admirarle como maestro, pero no lo reconocían como tal, sino como un enemigo que debía de ser destruido. Sigue diciendo este versículo: traedme la moneda para que la vea. Nótese cómo ante todos el Señor pide que le muestren un denario, ya que era la moneda romana en circulación que tenía la imagen del emperador y la inscripción imperial. Por tanto, pide moneda para que la vea. Y note cómo todos los que estaban presentes se dieron cuenta que el Señor iba a poner en evidencia a los interlocutores y manifestar el verdadero interés que tenían en la pregunta, como instrumentos en manos del tentador para tentarle. Y podemos observar que la moneda que pidió era una moneda romana. Los judíos y la mayoría de los territorios ocupados no tenían autorización para acuñar monedas de plata, sino tan solo algunas pequeñas monedas de cobre, y el impuesto se pagaba en moneda romana, por cuanto no había equivalente en otras monedas. Conocedores de la repulsión que los judíos sentían al imprimir o portar una imagen conforme al mandamiento de la ley,
que asimismo lo prohibía, como señala en Éxodo, capítulo 20, versículo 4, donde dice: «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». Los emperadores romanos, hasta Vespasiano, acuñaban moneda destinada a la circulación en Judea, en la que no estaba la imagen del emperador. Pero sin embargo, con el tiempo dejó de acuñarse moneda especial para Judea y además otras muchas monedas que circulaban en el imperio. Llegaban traídas por judíos que vivían en otros lugares del imperio. Y estas monedas eran más comunes en los días de las festividades, como por ejemplo la Pascua, a la que acudían judíos de distintos puntos fuera de Judea. Y esta moneda era una con el busto del emperador, la que presentaron a Jesús. No importaba que fuese un denario, emitido en tiempo del emperador Tiberio o en el de Augusto, ya que en ambos casos estaba la imagen del emperador al que se le atribuía toda la gloria. En la moneda del emperador Tiberio aparecía esculpida en el anverso la cabeza del emperador y en el reverso él mismo sentado en un trono, con una diadema en la cabeza y vestido con vestiduras sacerdotales. Y en la suscripción, con abreviatura y con la V como la U, se leía, por ejemplo, Ticaesar Divis, que equivalía a Tiberio Cersa Augusto, hijos del divino Augusto. En el reverso se leía Ponfimasis, que significa pontífice máximo, equivalente a sumo sacerdote. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Comienza este versículo diciendo que ellos se la trajeron. Vemos aquí como la petición de Jesús debió causar una cierta expectación, ya que pidió un denario y se lo trajeron. El denario era el jornal diario medio de un trabajador. También sigue diciendo este versículo que Jesús le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron. Vemos aquí que con el denario delante del Señor formuló una pregunta a quienes se la trajeron sobre la imagen y la inscripción que estaba grabada en la moneda, ya que con esa acción el Señor reclama atención hacia la moneda que tenía en su mano. La imagen que había en ella era la imagen del César. Lo mismo hizo refiriéndose a la inscripción de la que se había considerado antes. Y hasta es posible que los herodianos esperasen que Jesús hablase despectivamente del emperador y si no directamente de él, sí de la inscripción en la que se trataba como un dios. Pero cualquier palabra en ese sentido sería suficiente para poder acusarlo ante las autoridades romanas. Además, si demandaba que se aceptase el pago del impuesto, ofendería por otro lado al sector de los fariseos. Pero en cualquier caso, quedaba una tercera posibilidad, que era acusarlo de idolatría por no definirse en relación con una imagen grabada contraria a lo que entendía que enseñaba la ley. Y dice la última parte de este versículo que ellos le contestaron: de César. Vemos aquí la respuesta que demandaba era bien sencilla. Cualquiera podía darle, de modo que inmediatamente le respondieron ellos: de César. Vemos como el derecho de acuñar moneda era privilegio de quien tenía poder sobre un pueblo. Por tanto, los judíos que aceptaban las monedas romanas
y con ellas pagaban el impuesto, estaban aceptando también que el emperador era soberano en su nación, de modo que deberían contribuir como súbditos el impuesto para el sostenimiento del gobierno. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Comienza este versículo diciendo que respondiendo Jesús les dijo. Vemos que la respuesta de Jesús fue inmediata. Y por otro lado, Marcos usa la forma habitual para referirse a tomar la palabra y responder, ya que era la respuesta que todos esperaban oír. No solo los enemigos que procuraban atraparle en alguna palabra, sino también de las gentes que se agolpaban en torno a él y que esperaban lo que diría a quienes sabían que eran sus enemigos. Continúa diciendo este versículo que el Señor le respondió y les dijo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Podemos apreciar que la moneda romana se acuñaba con la imagen del César y la correspondiente inscripción referida a él, porque sólo él tenía autoridad para emitir moneda. Por tanto, César era el soberano sobre el imperio, de modo que portar una moneda suya era aceptarlo como tal. Y en ese sentido tenía derecho a reclamar algo de lo que era suyo para el pago de impuestos, ya que si los judíos aceptaban una moneda que les había sido dada por César y éste lo hacía como señor, si reclamaba una parte de lo suyo no había nada que objetar, sino devolverlo lo que le correspondía. Y note cómo el mismo Señor había dado ejemplo del pago del impuesto, aunque no era a los romanos, sino el que correspondía al templo, y del que no tenía obligación, puesto que era descendiente de la casa real. Por tanto, Jesús les dice: dad, devolver, pagar lo que es de César y que él mismo le había dado. Aquellos le habían preguntado a Jesús si era lícito pagar tributo, y Cristo le dice que sí. La moneda llevaba la imagen de César y éste la reclamaba porque le pertenecía. No era tanto el pago del impuesto, sino la devolución de algo que no le pertenecía a ellos. El hecho de que la moneda llevase la imagen del emperador equivalía a ser algo de su propiedad, y era el reconocimiento de la soberanía que tenía sobre los súbditos del imperio. Es por eso que Jesús enseñaba la sumisión a las autoridades que los fariseos aceptaban tácitamente al usar el dinero que el emperador le había suministrado. Pero por otro lado, los herodianos se quedaron también sin elemento acusatorio en contra de Jesús, porque la respuesta enseñaba a devolver al César lo que les había dado antes. De otro modo, a someterse a las autoridades que ejercía el gobierno sobre ellos, ya que nadie podía utilizar ninguna de aquellas palabras para acusarlo, ni como opositor al sistema religioso, ni como opositor al sistema legal establecido por Roma. Cristo enseñaba a devolver al emperador lo que le correspondía, pero note que sin embargo esto no suponía dejar a Dios a un lado, ya que lo que debían de dar al emperador, lo que era debido, tenía la obligación moral de dar a Dios lo que era suyo.
Y no solo era el pago del impuesto, sino el pago de las obligaciones morales que, conforme a la palabra de Dios, había establecido quien, como Dios, tenía pleno derecho sobre la criatura y de forma especial sobre el pueblo que él había establecido. Y hay algo más en la respuesta de Jesús. Y note que el emperador romano exigía que se le reconociese como divino y se le rindiese pleitesía en ese sentido. Por tanto, pagar el impuesto no era reconocer su condición como uno entre los dioses falsos, porque eso solo le corresponde a Dios. Así que, dar a Dios lo que es suyo es negar el reconocimiento divino para un hombre. Y note cómo la misma inscripción de Pontífice Máximo en la moneda no era más que el testimonio arrogante y pecaminoso de quien, siendo una criatura, quería hacerse Dios. Lo único que correspondía dar al emperador era el pago de los impuestos que establecía. Pero la adoración, que es la entrega personal de la vida, solo puede darse a Dios. La adoración, la alabanza y gratitud deben ser tributos constantemente a Dios, como así señala el Salmo 29, versículo 1 y 2, también el Salmo 95 y los versículos 1 al 7. Jesús era ejemplo de esto mientras que se sujetaba a las leyes humanas, decía a su Padre: yo te he glorificado en la tierra. Juan capítulo 17 versículo 4. La gloria corresponde eternamente a Dios y solo a Él. Romanos capítulo 11 versículo 36. Los fariseos manifestaban su arrogancia personal jactándose de glorificar a Dios con sus vidas, ya que se consideraban ellos perfectos delante de Dios, a quien agradecían el hecho de ser mejores que el resto de los hombres e incomparablemente superiores a los pecadores y también a los publicanos. Lucas capítulo 18 versículo 11. Pero sin embargo, estaban conspirando cómo quitar la vida al Hijo de Dios. Sigue diciendo este versículo, la última parte, y se maravillaron de él. Notamos aquí una respuesta semejante que causó admiración a todos, de manera que, como dice, se maravillaron de él todos. En este todos estaban comprendidos también los enemigos de Jesús. Y Mateo dice que ante una respuesta así, los adversarios se fueron. Mateo capítulo 22 y versículo 22. Note cómo este cierre del párrafo confirma el hecho de la insuficiencia espiritual de la mera admiración, ya que muchos se admiran de la enseñanza y de las palabras de Jesús, pero todo queda reducido a la admiración. Y note cómo para aquellos judíos, él, Jesús, seguía siendo un desconocido espiritualmente hablando. Pero ahora bien, para el cristiano Jesús no es solamente admirable, sino que es también precioso, como así dice la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 7, ya que es de lo más alto valor en la vida del creyente. Y es de tal valor la persona de Jesucristo que, en lugar de admirarse de él y marcharse luego, deja su anterior camino para seguir tras los pasos de Jesús, admirándole más cada día, amándole más y siendo cautivados cada vez más por él. Pero sin embargo, los fariseos y herodianos habían venido con el propósito de tentar a Jesús para tomarlo en alguna palabra. Indudablemente ellos se vieron frustrados en sus propósitos, pero continuaron tanto más lejos de él que cuando vinieron con su perversa pregunta:
Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, dice que la moneda tenía la imagen de César. El hombre tiene sobre sí la imagen de Dios, sin embargo, ya que Dios creó al hombre a su propia imagen, como señala Génesis capítulo 1 y los versículos 26 y 27. Y por ello le pertenece a Dios. Pero mi amigo, mi amiga, Dios además le da al hombre el libre albedrío para hacer en esta vida lo que crea oportuno. En este caso podemos ver aquí como los fariseos y los herodianos, y muchos se fueron. Otros, sin embargo, quizás se quedaron. Eran libres de hacer aquello en lo que creían. Ahora bien, la pregunta que yo te hago ahora en este momento es, ¿le das tú a Dios lo que le pertenece a Él? Es por eso que, si aún todavía no le has dado tu vida a Jesucristo, el autor de la vida, el que puede darte la verdadera vida, que es la eterna, ahora tienes la oportunidad de invitar a Cristo a que venga a tu vida y Él pueda salvarte. Por tanto, te animo a que ores conmigo esta oración de fe. Si nunca antes la has hecho, ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Dios eterno, quiero darte gracias por haberme creado a imagen tuya. Gracias te doy, pero también me reconozco que soy una persona pecadora y que necesito tu perdón. Por eso ahora yo te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos, y me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.